Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch y esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy jueves 6 de septiembre revisamos los hechos en caliente. En caliente, Diego Guzmán, gerente de Seguros Sucre, la compañía que estaba en el ojo del huracán tras denuncias de un monopolio público que controla el negocio de los seguros y de dudas sobre su capacidad para permitir que los reaseguros internacionales se hagan por lo que dice la ley, ha renunciado. El señor Guzmán se va diciendo que deja a la compañía número uno de seguros del país. Claro que no será muy difícil ser la compañía número uno si la ley obliga a que lo seas. Y se va sin responder todavía muchas de las dudas, aunque pidiendo a quienes lo han puesto en el halo de la polémica que lleven el caso ante la justicia. Entiendo que esto debería pasar. La asambleísta Galarza, que ha defendido este tema, prometió en este espacio llevar el caso ante la justicia. No tenemos noticia de que se haya hecho, pero tenemos la convicción de que pronto lo hará. En otros temas, ayer, mientras se anunciaba, que esto fue maravilloso, mientras se anunciaba el primer vuelo del avión estadounidense que estará tripulado por miembros de la Fuerza Armada estadounidense y ecuatoriana para controlar el narcotráfico en las costas del país, se cayó la bandera del Ecuador mientras hablábamos de soberanía. Mira tú, qué figura tan potente la que ha sucedido ayer. Más allá de la anécdota, ha empezado la primera operación en colaboración en materia de defensa entre Ecuador y Estados Unidos luego de 11 años de no distanciamiento, sino congelamiento, un iceberg enorme que se había impuesto entre dos naciones que toda la vida han colaborado en esta materia. Y si estás en Guayaquil, del 5 al 9 de septiembre tienes oportunidad de pasarte por la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, que es una maravilla. Estaba en las ediciones anteriores, la verdad se aprecia mucho y espero que aprecien también la entrevista de esta mañana para hablar de la institucionalidad de este país, de cómo carajo arreglamos la patria, con alguien que tiene muchas ganas de hacerlo pero que nos abandona, el periodista y abogado y buen amigo Miguel Molina. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a Hyundai y a Sur en Coffee, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Y gracias a ti, Miguel Molina, por venir antes de irte. Así es, muchas gracias por darme esta entrevista, Anderson. Siempre veo todas las mañanas, tengo esa costumbre y es un honor conversar contigo siempre. Igualmente. Abandonas el país y antes de entrar a cómo está el país, cuéntanos a qué te vas. Me voy a estudiar, mi posgrado va a ser en escritura creativa en la ciudad de Nueva York, durará 2 años, pero siempre estaré pendiente del país y informándome a través de medios como La Posta, que ojalá de algún modo me tienen siempre pendiente de mi Ecuador. Hombre, ¿cómo es el Ecuador que estás dejando? El Ecuador que estoy dejando es un Ecuador muy interesante. Creo que en este mismo periodo de nuestra historia estaba previsto que nos estemos desmadrando para desmontar el correísmo y sin embargo creo que se ha dado pasos importantes de forma pacífica, tratando de recuperar una institucionalidad democrática. Y creo que ese es uno de los retos más extraños que nos ha puesto la historia, porque no creo que no estoy seguro del todo si estábamos listos para emprender un proceso de esta naturaleza y en las condiciones que se ha hecho. Como tú sabes, yo dejé Diario La Hora hace unos meses para acompañar a mi maestro, Juan Pablo Albán, en la, digamos, transición
del Consejo de la Judicatura de Yalc a uno democrático. Y ha sido una experiencia muy interesante porque me he dado cuenta de la enorme dificultad que implica un proceso de transición y un proceso de transformación hacia la institucionalidad. Creo que a lo largo de nuestra historia el gran problema es que no queremos o no tenemos como ecuatorianos la capacidad de transformar las instituciones, sino lo que queremos es cambiarlas de dueño. Y ese es un problema muy grave contra el cual tenemos que luchar. ¿Tú sospechas que la justicia no se está queriendo inaugurar, sino cambiarla de dueño? No necesariamente. Yo creo que las personas que fueron designadas vocales y presidente por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eran personas bien intencionadas y con una trayectoria importante. Sin embargo, yo creo que se han cometido crasos errores, y repito, craso, la palabra craso, porque es impresionante que ante el desafío histórico de cambiar la justicia se hayan hecho tantas cosas aberrantes. La suspensión a la jueza Dávila, las cartas del doctor Aquiles Rigail, que es una persona a quien yo respeto mucho, después de conocerlo, es un ciudadano del más alto nivel, pero esas cartas es un error y es una aberración. El hecho de que Juan Bisueta haya firmado escritos. Vamos punto por punto, Miguel. Y ya habiendo sido designado. Estuvo Aquiles Rigail el martes en este programa y de hecho, si no pido disculpas, por lo menos se calificó a sí mismo de imprudente por el envío de esas cartas a jueces y fiscales. Sí. Es una forma de reconocer un error. Sí. Él es un caballero. Conocerlo, uno lo único que puede descubrir que es un caballero y que tiene las mejores intenciones para el Ecuador. La suspensión de la jueza Dávila del caso Espinel, algo que yo critiqué desde la opinión pública. Así fue. Y que ustedes criticaron desde la institucionalidad. La explicación de Aquiles Rigail, que estaba de acuerdo con esa decisión, es que la señora no fue sacada al estilo Yalc, te vas destituida porque no nos gusta la decisión, sino que se pidió a un juez de una instancia superior que evalúe la decisión y mientras tanto ella quedaba suspendida con posibilidades de defender su decisión ante una instancia superior. ¿Fue así? No fue así. No fue así, Anderson. En realidad se violó el debido proceso en el caso de la suspensión de la jueza Dávila, principalmente porque una suspensión implica una sanción y ningún acto del poder público puede carecer de motivación. No sé si tú viste el acto administrativo en el cual Merlo decide suspender a la jueza Dávila. Es una hoja simple de una página que no tiene ninguna explicación jurídica profunda de los hechos que implican que él ejerza su facultad de suspender a la jueza, y sobre todo se basa en una denuncia de Diana Salazar, que como dijo un reportaje de diario La Hora y que fue muy interesante, a Merlo le tomó 59 segundos en leer las 14 páginas de la denuncia de Diana Salazar y en tomar la decisión de firmar la suspensión de la jueza Dávila. No hubo derecho a la defensa, no se le garantizó ningún tipo de proceso debido a la jueza Dávila, y hay una disonancia en las horas que a mí me llama mucho la atención. No sé si tú viste la denuncia de Diana Salazar, pero tiene dos fechas de ingreso al Consejo de la Judicatura: el lunes a las 5 de la tarde, que es cuando Merlo emite la suspensión de la jueza, y el martes a las 10 de la mañana. No se sabe cuándo mismo entró la denuncia de Diana Salazar como directora de la UAFE al Consejo de la Judicatura. No es insostenible pensar que un procedimiento tan hecho al apuro y sin cuidar las formas pudo haber sido en respeto del debido proceso. Y yo te voy a contar algo, Anderson. Yo dije en un tuit que el presidente Merlo se equivoca crasamente. Él, en un acto extraño, absolutamente extraño, en una sesión del Pleno, me dijo que consten actas, abogado Miguel Molina, que si a mi esposa le pasa algo porque está nerviosa y está muy afectada con su tuit, yo le responsabilizo por mandar un tuit en el que digo que se equivoca crasamente. Entonces, digamos, realmente él no entiendo si es que reflexionó previamente a tomar esa decisión. ¿Por qué crees que Merlo, que Rigail, que la vocal, se me va el apellido de la doctora Zobeida Aragundi, toman decisiones como estas?
que son decisiones ante la opinión pública muchas veces populares. Suspender a una jueza que ha actuado para muchos de mala manera en un caso de corrupción puede ser una decisión popular. Buscan un golpe de efecto, decir el Consejo de la Judicatura es como el Consejo de Participación Ciudadana que va dando golpes y no perdona a nadie. Yo creo que has topado el tema medular de la justicia en el Ecuador, Anderson, y es que el tema de la independencia judicial en el Ecuador es un debate tan antiguo y tan difícil de llevar, que implica vernos al espejo todos los ecuatorianos y preguntarnos qué justicia queremos. Una justicia que cada 10 años cambia de dueño, y cuando hay esa rotación, digamos, lo que sucede es que vienen los del otro bando a gobernar y a perseguir a los que estuvieron los 10 años anteriores. Creo que eso no es justicia. Creo que eso no es justicia. Lo que yo he querido pensar todo este tiempo es que también hay un tema generacional, ¿no? Para mí, y recuerdo eso muy claramente en las clases que recibí, y creo que eso era una característica de los profesores que enseñaron a mi generación, el tema de la independencia judicial era algo medular, y la independencia judicial no solo podía ser en la práctica real, tenía que parecer de tal forma. Eso es una de las grandes lecciones de la historia hacia los jueces, ¿no? El juez no solo puede ser prudente, ser honesto, ser imparcial, tiene que parecerlo, porque la justicia también tiene que ver también con la percepción. Con la percepción y con la estética, de algún modo, ¿no? Creo que uno de los problemas que se da con Merlo, y quizá con el doctor Aquiles, es que en la generación de ellos quizá la enseñanza del derecho no estaba tan ligada al cuidado de las formas, porque hoy en día creo que ciertos abogados de mi generación tenemos claro que también esa independencia depende de las formas, y que como el viejo adagio ruso dice, el diablo está en los detalles. Sí, está en los detalles. Uno no puede enviar una carta diciendo que es pedido de información y arguyendo que, digamos, utilizando adjetivos como lo que usted hace, señor fiscal, es aberrante. Eso no es cuidar las formas, eso puede dar un efecto absolutamente negativo para los otros operadores de justicia. No es posible, y esto sí lo digo con absoluta claridad, Anderson, que el director general de la Judicatura, el doctor Juan Bisuete, haya presentado escritos en un caso de un cliente suyo, una vez que ya se hizo pública su designación como director general de la Judicatura. El efecto que eso causa es que ningún operador de justicia va a fallar en contra ni de los casos del estudio del director general ni de los vocales. El efecto que se causa es terrible, y el efecto que se causa es otra vez de una justicia que no puede, cuyos operadores, cuyos jueces no se sienten libres de actuar en derecho, sino con el miedo y el temor reverencial hacia el Consejo de la Judicatura. Que sigue siendo una figura, corrígeme si me equivoco, que no se adapta a lo que debería ser un Consejo de la Judicatura. Quiero decir, un organismo administrativo dentro de la justicia que se encargue, pues, de lo administrativo. Sigue siendo todavía un gran cuco. ¿Esto es porque se lo permite la ley, o esto es porque las atribuciones se exceden en la gestión de los vocales? Mira, en mi opinión hay un tema aquí que tiene que ver con el diseño en Montecristi de un Estado autoritario en el cual se pensó que el sistema judicial iba a servir para perseguir la protesta social, para ponerles un bozal a los críticos, y en ese sentido, digamos, el Consejo de la Judicatura, que tenía que quedarse únicamente como un órgano administrativo, es decir, un órgano encargado de comprar papel, tinta para la impresora, pagar los sueldos, se convirtió en el gran ente, digamos, que daba las directrices para la administración de justicia desde el punto de vista jurisdiccional y contencioso. Es decir, este órgano que tenía que comprar el papel higiénico para los baños de las cortes terminó siendo juez de jueces. Terminó siendo juez de jueces. Creo que ahí radica uno de los grandes problemas de nuestra democracia, ¿no? Pero ese pasar del encargado del papel higiénico al juez de jueces, nuevamente, ¿es un exceso de atribuciones tomado por los vocales y consejeros, o es una determinación legal? Es una determinación legal.
te digo que yo, digamos, desde mi análisis de la Constitución y de la ley, del Código Orgánico de la Función Judicial, creo que muy voluntaria y pensadamente se decidió en la década pasada, tanto en la Asamblea Constituyente como en las asambleas nacionales posteriores, que el Consejo de la Judicatura sea este órgano todopoderoso de la justicia que tenía la capacidad de imponer a los jueces mediante prácticas perversas la voluntad del poder político. Dicen las malas lenguas que iban los asesores de la presidencia del Consejo de la Judicatura a los juicios que eran de interés del poder político y se sentaban atrás de la parte que debía ganar. Hay audios y videos de la imposición a jueces de qué tipo de sentencia tenían que dar en esa época. Yo creo, y en ese sentido quiero ser firme, los actuales vocales y el presidente de la Judicatura serían capaces bajo ningún concepto de hacer algo así. El cambio que ha habido gracias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es grande en el sentido de que se cambió a una mafia organizada por gente que realmente quiere hacer bien al país, pero gente que realmente tiene un problema en ponerse de acuerdo qué tipo de justicia quiere para una democracia. Creo que ese es el problema actual, pero el problema actual es mucho más sobrellevable que el problema de la mafia organizada. Evidentemente, ahora tenemos que cuidarnos de ponernos de acuerdo y no de que no nos estafen ni nos delincan por detrás de la justicia, así es, claro. Habías mencionado a Juan Bisuete y te corté la idea porque quería ir punto por punto. Sí. Esto era algo que me comentabas extra micrófono y me parece importante llevarlo ante la audiencia. ¿Cuál es el descuido de formas que hace el doctor Juan Bisueta? Es un descuido gravísimo. Hay un caso en el cual él patrocina a una persona acusada o más bien sospechoso de haber participado, de haber tenido alguna vinculación de algún tipo. Eso es una parte, digamos, que queda en el marco investigativo que Fiscalía tiene a su cargo, pero esta persona en todo caso estaba bajo la lupa de Fiscalía por haber participado de alguna forma en la muerte de una miembro del ejército, de una persona que era parte de nuestras Fuerzas Armadas, una mujer muy joven. Su muerte se da en el contexto de un accidente de tránsito muy extraño a partir de los criterios que la familia ha denunciado a través de redes sociales y que yo he tenido la oportunidad de leer, digamos, algunos de esos puntos. Pero en el contexto de este caso, el doctor Juan Bisueta y su estudio patrocinaban a esta persona que de algún modo estaba siendo analizada por la Fiscalía. Una vez que se hace pública su designación como director general del Consejo de la Judicatura, él presenta un escrito y lo firma, siendo como abogado patrocinador. Creo que ahí hay un descuido de las formas. Es posible que el doctor Bisueta todavía no se posicionaba del cargo de director general, pero cuando el país ya sabía que el Pleno se había decidido por él para director general del Consejo de la Judicatura, el único efecto que podía haber tenido que él le envíe un escrito para defender a su cliente, su firma dice era, digamos, intimidar a los jueces. Así él no lo haya querido. Yo confío en que el doctor Bisueta no tuvo ese objetivo, pero el efecto que se causa es terrible no solo para ese juez, sino ejemplificador para los operadores de justicia que tienen a su cargo casos en los cuales participan los estudios jurídicos del director general, de los vocales. Fuiste uno de los periodistas que cubrió con mayor detalle la caída judicial en cámara lenta, en slow motion, de Jorge Glass Espinel, quien cumplirá años la próxima semana y los correístas lo irán a visitar para irse acostumbrando un poco a cómo es la cárcel 4. Así es. Muchas de las críticas del sistema de justicia vienen en realidad por los efectos que puede ver la ciudadanía de los peces cortos. Así es. De un Jorge Glass condenado por la mínima, contra el que se prometían 20 indagaciones, contra el que la Corte ordenó investigar al menos 8 figuras o tipos penales, y que sigue allí. Pues hace poco tenía todavía seguridad, creciendo el cabello con tratamiento capilar, pasándolo seguro de lujo en una cárcel que es básicamente un hotel para corruptos. ¿Cómo la administración de justicia puede demorar tanto en algo que para la gente no es un tema secundario? Es que la corrupción sigue todavía entre la segunda o la tercera
el segundo o tercer tema de importancia para la ciudadanía en las encuestas. ¿Por qué demoran tanto el sistema? Mira, hay muchas formas de responder tu pregunta, pero creo que la única válida es enviar un mensaje al fiscal general del Estado y a su equipo sobre la urgencia que tiene esto. Hay una sentencia judicial en el caso de asociación ilícita que obliga a la investigación de los otros delitos. Eso fue el 13 de diciembre del año pasado. Estamos en septiembre y no hemos visto la formulación de cargos sobre ninguno de los otros delitos que se mandó a investigar. Creo que eso es grave, creo que eso es una burla hasta cierto punto para la ciudadanía. A mí el fiscal general me parece un tipo muy honesto, muy probo, pero creo que debe tomar cartas urgentes en el asunto. El delito de asociación ilícita... ¿Crees que es probo, honesto y lento? Creo que es una persona con mucho conocimiento en materia penal. Me decepciona la lentitud. Me decepciona la lentitud en el caso de Jorge Glass. Entiendo que tampoco asumió la fiscalía en un momento, en su mejor momento. Bueno, la asumió hasta sin fiscal subrogante, ¿no? La asume sin fiscal subrogante, la asume cuando el ex hombre más poderoso del país es vinculado a un delito muy grave, que es el secuestro desde el poder, desde el Palacio de Carondelet. La primera autoridad de la República ordenó aparentemente, y hay muchos elementos que nos hacen inducir eso, un secuestro con fondos públicos, con agentes del Estado, con planificación desde las instituciones de seguridad del Estado. Territorio extranjero. En territorio extranjero. Una colección de al puro estilo, y no sé si tú has pensado en eso, de Trujillo. Trujillo cometió un secuestro de uno de sus críticos y lo mandó a secuestrar a la ciudad de Nueva York, y una vez que llegó a República Dominicana, esta persona murió y desapareció, ¿no? Entonces, digamos, es una práctica muy atroz de dictadores de la peor calaña, secuestrar a sus enemigos en países extranjeros. Pero en definitiva es un fiscal que ha tenido que asumir la fiscalía en un momento muy difícil de esa institución y de la historia nacional. Es un momento de transición donde los intocables de algún modo comenzaron a tener que rendir cuentas, entre ellos ese hombre que tú fuiste a buscar en Bélgica y que no les recibió a ustedes. Pero yo esperaría que ya asentadas las cosas se pueda llegar al fondo del caso de Odebrecht, persiguiendo la ruta del dinero, y creo que eso es fundamental para que las cosas no queden con el parche del caso de asociación ilícita y no se haya llegado al fondo de lo que fue el caso de Odebrecht. La vinculación de Correa en un caso que, si Correa no vuelve al país, muere para él, como es el caso de Fernando Balda, que cuando llega el 18 de septiembre y el señor sea llamado a juicio, por así decirlo, pues hasta ahí llegamos con Rafael Correa en su respuesta a la justicia, si se puede determinar así. ¿Ha sido un error? Te lo pregunto ya no desde lo estrictamente jurídico, sino desde lo jurídico-político. Quiero decir, ¿era un caso que podía desgastar al sistema de justicia como lo ha desgastado, teniendo que hacer investigaciones, teniendo el fiscal que dedicarse casi exclusivamente a este caso para que al final del día ni siquiera pueda seguir el proceso en su contra? Mira, yo creo que la obligación que tenemos los ciudadanos honestos es que cuando nos enteramos de la comisión de un delito, tenemos que denunciarlo. Creo que no había otra opción al enterarnos, ante el hecho de que la Fiscalía tuvo que enterarse de que Rafael Correa probablemente tuvo algo que ver en el secuestro de Balda. Los cálculos políticos en ese contexto no son justos. No son justos porque si hay un acto delincuencial hay que perseguirlo hasta las últimas consecuencias y esa persona tiene que responder. Por más presidente de la República que haya sido, por más líder de cualquier revolución que haya sido, esa persona tiene que responder, porque da la impresión de que el poder le dio a él la impresión de que tenía licencia de hacer lo que le daba la gana, incluso cometer delitos y que esos queden en la impunidad. El caso de Balda es muy grave y yo creo que es un caso sintomático del nivel de perversidad al que se llegó en la última década y del nivel de perversidad que esas personas alcanzaron en su mente, en su espíritu. Los peces gordos como Rafael Correa
son juzgados por la Corte Nacional de Justicia. La mayoría de los peces gordos tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, así que son juzgados por la máxima entidad de justicia de este país, los altos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a los cuales el Consejo de la Judicatura ha decidido evaluar. Me gustaría una primera opinión de si está dentro de las potestades del Consejo de la Judicatura evaluarlo, y luego vamos desenvolviendo. Esa potestad es indiscutible, Anderson. Tenía el Consejo de la Judicatura la obligación legal, según el Código Orgánico de la Función Judicial, de realizar una evaluación periódica a los jueces de la Corte Nacional. Eso no se dio durante el periodo Yalc. Hubo una sola evaluación al principio del mandato de los actuales jueces de la Corte Nacional, y en base a esa evaluación incluso se hicieron las renovaciones parciales de la Corte. Entonces el Consejo de la Judicatura incumplió su obligación de evaluar a los jueces. Hoy se quiere y se pretende retomar esa obligación que tiene el Consejo de la Judicatura, y hay dos propuestas. Una propuesta es hacer una especie de reciclaje del mecanismo Yalc, es decir, tomar una serie de sentencias al azar y evaluarlas, pero sobre todo hay la intención de hacer un reciclaje del mecanismo Yalc que consistía y que daba más importancia al mecanismo cuantitativo que al cualitativo. Es decir, cuál es el número de sentencias que emite un juez. Y claro, eso permitía que esa perspectiva de evaluación que hacía el Consejo de la Judicatura de Yalc obligaba a los jueces a archivar más procesos para que en número se diga que resolvieron más causas que dedicarse a analizar caso por caso a profundidad los hechos de una causa, ¿no es cierto? Y eso llevó a que abogados tengan que presentar 2, 3 veces sus denuncias, sus demandas, con el fin de que algún juez les escuche. La justicia bajó mucho en calidad. Entonces, la otra posibilidad que ha planteado la doctora Angélica Porras es realizar una evaluación profunda con estándares internacionales, con veedores internacionales, que sería al más alto nivel y que no estaría basada en un aspecto cuantitativo, sino absolutamente cualitativo. ¿Cuál es, digamos, el apego al derecho que tuvieron los jueces de Corte Nacional en sus sentencias y en la administración de la justicia? Entonces creo que entre esas dos disyuntivas, la propuesta de la doctora Porras es la que debería el país aceptar, y creo que esa es la evaluación que se debería hacer. Hombre, y es una evaluación que no se puede postergar, porque cuando le digo, estos son los que juzgan luego a los peces gordos, y Correa ha caído en desgracia porque ya no controla el país y ya está fuera, pero hay muchos peces gordos que todavía tienen aquí inmunidad parlamentaria, que todavía son parte del gobierno, que son parte del gobierno actual, y son personas que tienen capacidad de influir en la Corte tan floja de fortalezas éticas como la Corte Nacional de Justicia. Pasando a la política y dejando el terreno del derecho, Miguel Molina, hay un gran debate sobre si hemos caído también en uno de los errores del correísmo al dejar por fuera las posibilidades de que Rafael Correa y su grupúsculo de colaboradores políticos vayan a una papeleta para el 2019. ¿Cómo te plantas tú, que eres tan democrático allí? No, bueno, yo creo que ellos tienen el derecho de inscribir el movimiento que ellos quieran. Nadie les puede negar digamos, sus derechos políticos. Pero hay una cosa que a mí alrededor del Brasil me ha sorprendido mucho, Anderson, y me ha llevado a reflexionar mucho en cómo somos los latinoamericanos. O sea, en Brasil se llegó al punto de que un juez, de que la justicia tuvo que decirle al pueblo del Brasil: no voten por esta persona porque es un delincuente. No bastó el sentido común, no bastó la capacidad reflexiva de los ciudadanos. Tuvo que un juez decirle al pueblo brasileño: no voten por un delincuente, por Dios, no voten por un delincuente, sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, creo que eso es un poco la disyuntiva a la que estaríamos aquí en el Ecuador también, de algún modo. Pero creo que los derechos políticos que tienen sus seguidores, sus fanáticos, como dice el doctor Julio César Trujillo, la caterva de violadores de derechos humanos que son ellos, tienen absolutamente el derecho de inscribir su movimiento. Espero que lo hagan y que actúen, digamos, democráticamente en las siguientes elecciones. ¿Ves en este país una recomposición de fuerzas en la política? La situación que vive el país es extraña, ¿no?
porque creo que estamos casi frente a un vacío de poder. Creo que estamos ante un vacío de poder. Creo que, digamos, aquí surge una nueva disyuntiva de si es que tenemos que desenterrar a los grandes actores políticos de los años 90 para que conduzcan el país del futuro. Creo que ese sería un error. Creo que la generación que debía gobernar actualmente no estuvo a la altura de las circunstancias. Un ejemplo de eso es la alcaldía de Quito. Sí, se perdió la más grande oportunidad de una generación que debía demostrarle al país capacidad de gobierno, capacidad de llevar adelante los grandes proyectos. Esa alcaldía no ha hecho absolutamente ningún gran proyecto. El metro lo heredó de la administración anterior. Entonces creo que hay este vacío de proyectos políticos, de proyectos de partido sólidos, ideológicos, que puedan ofrecerle al país alternativas en las siguientes elecciones. Espero que en los pocos meses que quedan para las siguientes elecciones se pueda de algún modo resolver eso sin llegar a la locura del año 2006, en que la crisis de los partidos degeneró en que elijamos a un outsider. Que venga lo que venga, claro. Claro, que fue nefasto. Y mira, Anderson, no sé si tenemos tiempo todavía, pero yo sí quería hacer un último mensaje sobre un tema que no hemos topado, pero que me parece crucial. Y es que yo me siento muy feliz por la declaración de Quito respecto del tema humanitario, del tema de la crisis migratoria venezolana. 11 países se reunieron esta semana en la Cancillería de Quito y acordaron que deben recibir, en base a sus leyes, a los ciudadanos de Venezuela que lleguen con el documento de identidad que tengan, porque restricciones en el sentido del documento de identidad lo único que pueden hacer es causar la responsabilidad del Estado por discriminar. Esa decisión de Toscanini y del gobierno ecuatoriano de pedirles pasaporte y luego certificados que avalicen la cédula, no es una decisión que se toma para otros extranjeros y es absolutamente discriminatoria y en tal sentido violatoria de derechos humanos. Yo he recordado mucho más allá del ámbito jurídico y del derecho internacional de los derechos humanos, el tema humano detrás de esto. Y recordé a la filósofa Hannah Arendt, que es una de mis preferidas. Uno de sus primeros artículos reflexivos se llama Nosotros los refugiados, y ella lo escribe después de que tiene que huir de la Alemania nazi y refugiarse en París. Y ahí es donde ella comienza a pensar en la vulnerabilidad del cuerpo del refugiado, de esta persona que migra, y ella llega a la conclusión de que esos refugiados eran la vanguardia de sus pueblos, porque de algún modo eran el testimonio de lo que estaba pasando en sus países. Yo creo que eso se repite hoy en el caso de Venezuela. La diáspora no es una diáspora que de algún modo viene de gana, viene también por el silencio de los gobiernos de América Latina frente a una dictadura sanguinaria. Es un silencio que se repite en la declaración de Quito, que si bien, como lo señala, es un paso importante, que comprendamos que la gente no está saliendo de turismo y que la gente venezolana no le puedes exigir un pasaporte como que fuera un país normal donde te dan un pasaporte y puedes comprar un pasaporte, puedes pagar el pasaporte. También carece de una postura firme de la región. Son 12 países que se sientan a hablar de una crisis en Venezuela sin condenar la causa de esa crisis, que es una causa de razones políticas. Yo quiero ser muy crítico con el Ecuador en ese sentido, porque digamos es una vergüenza para el Ecuador que no se ejecute la doctrina Rol 2. Rol 2, en uno de los momentos del renacimiento democrático de América Latina, en medio de lo que fue la Operación Cóndor, en medio de todos los desastres de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica, planteó una doctrina que decía que el Ecuador y los países democráticos deben desconocer a los gobiernos que actúan contra los derechos humanos. La doctrina Rol 2, que nace en el Ecuador, ha sido absolutamente desoída por el gobierno, obviamente, de la década nefasta, y también, lamentablemente, por el actual gobierno. Creo que no se puede convivir en la región con un gobierno sanguinario, y la obligación moral, ni siquiera política, sino moral, de los países que se dicen democráticos es desconocer totalmente y combatir a ese gobierno dictatorial. También yo pienso mucho en el Ecuador con sentido crítico, porque hubo una gran migración ecuatoriana hacia Venezuela,
y eso hay que recordar, la memoria histórica es importante de mantener viva en este tipo de circunstancias. Y yo pienso en un caso en específico que quizá mucha gente no lo sabe porque ha quedado mucho en el olvido, pero uno de los más grandes intelectuales ecuatorianos, el escritor Alfonso Rumazo, huyó, tuvo que partir al exilio de la dictadura de Federico Páez y se refugió en Caracas, y ahí vive hasta el día de hoy su familia. Y su hija, Lupe Rumazo, es probablemente la más grande novelista ecuatoriana, una mujer olvidada, una mujer exiliada, que nunca volvió al Ecuador, debe estar cerca de los 90 años, pero es una novelista extraordinaria. Yo conocí la obra de ella en Barcelona, es una novelista al más alto nivel, y ella vive en Caracas como consecuencia del exilio de su padre en esas diásporas terribles de las dictaduras ecuatorianas del siglo XX. Hasta el día de hoy ella está radicada en Caracas. Y ya dejando un poco de lado el tema de derechos humanos, el tema, digamos, del derecho al refugio, de los derechos de los migrantes, también hay un ámbito emocional dentro de mí que me obliga a ser crítico con la actitud de los ecuatorianos, la actitud xenófoba de muchos ecuatorianos. Y es que el Ecuador y Venezuela comparten una historia común, y no es cualquier historia, es una historia de emancipación. Ecuador y con los únicos que los ecuatorianos no podríamos ser mezquinos, creo que son los venezolanos y los colombianos, porque nuestro proceso histórico de liberación fue compartido y fuimos una sola nación, un mismo proyecto en algún momento. Y cuando uno viaja, es impresionante la hermandad que uno descubre cuando está en Europa o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo con venezolanos y colombianos. A mí me ha pasado, y muchos de mis más grandes amigos son venezolanos y colombianos, porque creo que en contextos distintos encontramos una hermandad, una fraternidad. Y creo que no tenemos los ecuatorianos derechos a ser mezquinos con los ciudadanos de Venezuela en este contexto tan atroz que ellos están viviendo. Con eso terminamos la conversación con Miguel Molina, a quien le agradezco su presencia antes de irse a nuevos menesteres, a nuevas rutas, a nuevos caminos. Te deseo todo el éxito del mundo, Miguel. Muchas gracias. Sabes cuánto aprecio y admiración te tengo. Y bueno, que nos veamos pronto. Muchas gracias. Con ustedes me veo en segundos. Mi conclusión de esta mañana, el punto. El canciller José Valencia, el primer canciller que ha tenido este país en 11 años, no puede dejar que sus errores opaquen sus éxitos. Los éxitos no son pocos. Primero, reintegrar al Ecuador en el concierto de naciones democráticas del continente. Hemos tenido la primera visita de alto nivel de un socio importantísimo para el Ecuador como Estados Unidos por primera vez en 3 décadas. Hemos logrado poner al Ecuador como el epicentro de un foro de debate sobre la crisis más importante, la crisis humanitaria más importante que enfrenta nuestra América en este siglo. No deje, canciller Valencia, que esos éxitos sean opacados por caer en los mismos vicios de su antecesora, como por ejemplo utilizar el servicio exterior como servicio de desagüe para cuotas políticas. Que de eso se trata el nombramiento de Rosana Alvarado como embajadora ante México. Cuando usted se mira al espejo, canciller Valencia, usted que ha hecho una carrera diplomática y piensa en el nombramiento de Rosana Alvarado, ¿usted se siente satisfecho? ¿Usted cree que está haciendo lo correcto? ¿Usted cree que la gente que se ha preparado como usted para ser diplomático va a sentirse orgullosa de la representación del servicio diplomático ecuatoriano en el exterior? No deje que la comodidad diplomática, la comodidad de las formas se imponga a las obligaciones democráticas de un país como el Ecuador. Un país que ha defendido aquí, en América y en el concierto de naciones internacionales, siempre los gobiernos democráticos y ha condenado a los que no lo son. Está muy bien tratar de frenar la crisis humanitaria venezolana, pero está mucho mejor condenar su causa. Y su causa es una: el sistema político que impera en Venezuela. Nos veremos aquí conmigo el lunes, pero mañana os acompaña Jenny Navarro, como todos los viernes. Su invitada será Alexandra Córdoba, madre de David Romo.